La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa, La Historia No Contada. Bueno, pues el día de hoy, dándole seguimiento a las cartas de don Porfirio Díaz, antes de pasar a la del maestro, juro que la que sigue, el siguiente programa es la carta del maestro catalán, que precisamente le reclama a don Justo Sierra y no le hace caso. Pero me encontré una carta con un número serial del 008581 del Círculo Español Mercantil de Veracruz, y precisamente se le entregan a don Porfirio Díaz, fechada en Veracruz el 27 de mayo de 1911, y vamos a ver qué es lo que dice. Tiene su membrete, tiene todo el documento. La carta dice: Círculo Mercantil Español de Veracruz, excelentísimo señor. Impuestos los suscritos a la llegada de vuestra excelencia a esta ciudad, de paso para Europa, así como hallarse su salud algo quebrantada por el efecto de los graves cuidados que ha tenido durante los 6 últimos meses, se apresuran por medio de la presente a testimoniarle sus respetos y reiterarle la incondicional adhesión de este centro, que desde el año 1896 tiene la honra de contarle en el número de sus miembros honorarios, manifestándole a la vez los deseos sinceros que abrigan de que muy en breve plazo recobre por completo su salud y la tranquilidad de ánimo que tanto merece. Para todos los miembros de esta sociedad sería altamente satisfactorio que al arribar vuestra excelencia a las playas europeas decidiera visitar nuestra madre patria, por la firme persuasión que tenemos de que en ella sería acogida vuestra excelencia con el cariño y entusiasmo a que tan acreedor es, y que los corazones de nuestros compatriotas de Allende latirían al unísono para aclamar y aplaudir entusiastamente a quien durante 50 años de vida pública pudo y supo elevar a tan grande altura el honor y prestigio de la patria que le dio el ser. Votos fervientes hacemos, excelentísimo señor, porque lleve vuestra excelencia viaje enteramente feliz, y le rogamos crea que siempre y en cualquier circunstancia su ilustre nombre será recordado con cariño y reverenciado en este círculo, cuyos miembros todos, sin excepción, presentan a vuestra excelencia por nuestro conducto el sincero testimonio de admiradores, por deber, por agradecimiento y por simpatía. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Veracruz, a 27 de mayo de 1911. Martín Aparicio, secretario, su rúbrica y el presidente, está ilegible, y dice: al excelentísimo general de división don Porfirio Díaz, Ciudad. Bueno, este documento, que precisamente es del Círculo Español Mercantil, en este caso de Veracruz, bueno, pues hay una invitación ciertamente a don Porfirio a que visite España, y también lo hace cuando pasa por ahí en su viaje a Europa, al resto de Europa,
pues obviamente arriba España, y el marqués de Porlavieja, quien lo había visto casi un año antes cuando le trae las cosas de Morelos, también lo invita. Pero hay un grupo llegando, tocando el barco puerto español, hay un grupo de disidentes de traidor y dictador no lo bajan. Él quería bajar a puerto y sin embargo no, por su propia seguridad, el mismo marqués de Porlavieja con su equipo de seguridad, pues le invitan a que continúe su recorrido y por esa ocasión no baje, a puerto porque las cosas no están bien no aseguran precisamente la integridad, la seguridad de doña Carmelita Romero Rubio, esposa de don Porfirio y del mismo don Porfirio. Y por ahí hay una anécdota que para de alguna manera arreglar o enmendar ese desaguisado de los disidentes españoles en contra del general Díaz, el marqués de Porlavieja lo invita a cenar, no recuerdo si en el mismo buque o en otro lugar fuera de ahí, o sea que se trasladaran por mar y después por tierra sería conducido a una cena. Y él de compromiso dice, bueno, pues se hará lo que se puede. Recordemos que don Porfirio llevaba un dolor fortísimo de muelas, que todo el camino en el tren desde México hacia Veracruz, ese dolor de encías, lo va mitigando con buches, haciendo buches de tequila y de mezcal. Entonces llevaban una buena dotación y como le decían los nietos, ¿no? Papá grande, bueno, pues le molestaban hasta los gritos de sus propios nietos, a los cuales quería mucho. Y entonces se recluye a su camarote con su botella y bueno, pues era un hombre fuerte y si no se le calmaba el dolor, pues por lo menos se mareaba un poquito con tanto alcohol que estaba consumiendo, pero no por consumo, por necesidad o porque fuera borracho, no, ya lo expliqué, porque el dolor de las encías era muy, muy fuerte, el dolor también de sus dientes. Entonces, ya también por ahí afectaba un poco el oído, ya no escuchaba bien, puede ser por la inflamación del mismo sistema bucofaringeo. Bueno, pues hasta que llega, no recuerdo si es a Suiza, donde lo operan y queda a la perfección y no vuelve a padecer más de esos padecimientos, pero en ese caminar por Europa, pues sí es incómodo para el presidente Díaz y entonces cuando no había llegado a Suiza, entonces se traía los dolores muy fuertes y bueno, lo que ve ahí en España, en el puerto, y luego la casi imposición de la invitación a cenar del marqués de Porlavieja, ya cuando le dice, sí, vamos a ir con mucho gusto, yo le aviso, le confirma a mi esposa. O mi hijo, porque Porfirio Díaz Ortega, el ingeniero, coronel ingeniero, se va con él también, con su familia, van allá a terminar a vivir en París, Francia, en una zona muy, sí, residencial de departamentos, pero de muy, muy popofona, por decirlo así. Y entonces le hace el comentario que van a ir a la cena y le dice, ya que se voltea por la vieja, toma el hombro a Carmelita Romero Rubio y le dice, ¿sabes quién va a ir a esa cena, Carmelita? Y Carmelita todavía muy ingenuamente le dice, ¿quién, Porfirio? Y dice, su tiznada madre, y se da la vuelta y se va. El general muy, muy molesto por todo lo que había sucedido hacia arriba España. Pero bueno, seguramente estas gentes del círculo español mercantil de Veracruz, pues se enterarían de cómo fue mal recibido don Porfirio Díaz en España. Y ya después va y lo recibe el rey y lo cuidaban. Déjenme decirles que Porfirio Díaz, desde que llega a París, él va a tener un espía. A él lo van a andar siguiendo y ese espía diario, por parte de la policía francesa, diario va a reportar a sus superiores los movimientos del general. Y está comprobado, están los informes allá en París.
en el departamento, en la jefatura de asuntos privados de la policía parisina. Ahí aparece cuando salía a caminar, por dónde iba a caminar, cuando iba a alguna reunión, quién lo visitaba también, lo tenían bien identificado. Por ejemplo, pues a los mexicanos que estaban por allá, Limantour, que tenía su castillo, porque ese era el castillo de Limantour, prácticamente pasando la calle ahí por el Arco del Triunfo, en Champs-Élysées, en Campos Elíseos. Entonces, todo esto se tenía reportado, todo esto se tenía... El general nunca estuvo sin vigilancia, pero se agudiza más cuando llega a París. Así las cosas, ¿qué tanto pesaría el general Díaz, que hasta lo cuidaban en otros países? Y obviamente esa recepción que le da el Kaiser Guillermo II, que le entrega aquel bastón de mando y están todas las filas, poquitito antes ya de empezar la Primera Guerra Mundial, le dice, ya Díaz molesto, por el tiempo, entonces ya están en la tribuna, están todas las tropas prusianas armadas, lo que va a ser después Alemania, y le dice, bueno, pues ¿a qué horas comienza esto? Y le contesta a don Guillermo II, porque le había dado un bastón de mando muy usado con los alemanes. En Segunda Guerra también se ve mucho eso. Le habían regalado a la llegada, al encuentro de los dos, le habían otorgado el bastón de mando al general Díaz. Digo, de los pocos generales mexicanos que han tenido esos honores, ¿eh? De los pocos. Bueno, pues yo creo que ningún otro más. Pero bueno, en fin, para no herir susceptibilidades luego. Y entonces le dice el Kaiser Guillermo II, ¿cómo que a qué horas comienza esto, mi general? A la hora que usted baje el bastón de mando, esa es la señal para que comience el desfile en su honor. Entonces Díaz sube la mano y la baja, y dando la orden con el bastón de mando, y se da el toque de paso redoblado en aquel entonces, ahí en los ejércitos prusianos, y comienza el desfile. ¡Qué gran honor! Y después, cuando estalla a los 2-3 días la Segunda Guerra Mundial, después de este desfile en honor a don Porfirio en lo que va a ser Alemania, bueno, pues su hijo Porfirio, coronel, ingeniero, y él mismo sobre un plano de Europa empiezan a marcar cómo están los movimientos, cómo Alemania se está moviendo, cómo todos los países que entran en conflicto en contra de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Así es que, bueno, no, en ese momento Francia nunca fue tocada, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Por eso era un país, y Suiza tampoco, porque ahí está el oro. Pero Francia, bueno, siendo un país que participa en la Segunda Guerra Mundial, sí es invadida por los alemanes en la Segunda. Ya Porfirio Díaz no vivía, él había muerto en 1915, pero la idea de Hitler, la idea de los alemanes, que no saben muchos, y viene en mi libro, es que a Francia no se bombardeara, como lo hicieron con Inglaterra, y luego Inglaterra bombardea Berlín, y las dos terminan en ruinas. Francia iba a ser dinamitada. En los edificios principales de Francia, en los Inválidos, en la Torre Eiffel, en todos los palacios tan bellos, el mismo Arco del Triunfo, por donde Hitler hace cruzar sobre el Arco del Triunfo romano de aquella época a sus tropas, y los franceses, hay escenas de franceses llorando viendo esa humillación. Bueno, pues también iba a ser dinamitado. Francia, la orden era no bombardearla, sino dinamitarla, y los edificios, el Museo del Louvre, no se diga, los edificios y las catedrales más representativas de París iban a ser destruidas. Pero algo pasa, que la orden no se da ni se lleva a cabo, pero sí llegan varios camiones alemanes en la Segunda Guerra con bastantes explosivos para la destrucción, sobre todo no quede nada de París. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. En la próxima carta es, sin lugar a dudas,
la de don Antonio Fabrés, catalán, que precisamente habla sobre la situación de la Academia de San Carlos con el general Díaz y que justo cierra. El ministro de Instrucción Pública no lo recibe ni le hace caso. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Hasta la próxima.